compañero incansable de viaje, el mejor amigo del hombre, sostén en las adversidades, leal, paciente, afectuoso. Perros de la Guarda. Viajemos esta vez, queridos amigos, una noche más en Perros de la Guarda, a un lugar muy especial, un lugar mariano, un lugar donde dicen que apareció la Virgen María entre 1961 y 1965, a 4 niñas muy humildes, en una remota aldea, en Cantabria, en España, San Sebastián de Garabandal. ¿Por qué vamos a hablar de ello esta noche? Porque fijaros, una tal María Jesús Esteban se ha puesto en contacto con nosotros, contando su increíble historia cuando puso por primera vez los pies en este lugar, en Garabandal. Iba acompañada de su marido y acudió ahí tras haber vivido algo que la marcó completamente. ¿Qué es eso que tanto la marcó? Un sueño que tuvo, era la víspera de Pentecostés en el año 2020, estamos hablando del 30 de mayo de 2020. Aquella noche, María Jesús soñó algo que le cambió la vida, se puede decir, y que le hizo acudir a Garabandal. Soñó que la Virgen María dejaba de existir, es decir, que moría, ¿no? Que dejaba totalmente de existir. Un sueño que, más bien pesadilla, que la persiguió durante todo el día siguiente. Ese sueño le fue carcomiendo por dentro, ¿no? Y ella, efectivamente, reconoce que hasta ese momento no había tenido presente en su vida a la Virgen María. Ella es una persona de fe, practicante, reza, pero nunca acudía a la Virgen María, la tenía como si no existiera. Ese sueño la marcó, hasta el punto de que empezó a rezar el Santo Rosario, cosa que no había hecho nunca. Habló con un sacerdote que efectivamente le dijo que eso, claro, era una llamada, ¿no?, de nuestra madre, que le estaba diciendo: oye, María Jesús, claro que existo, estoy aquí, acude a mí. Es increíble, ¿no? Esta mujer empieza a replantearse un poco su vida, a poner en su vida también a la Virgen María como gran intercesora. Y 2 meses después, en julio de 2020, en un viaje, una semana de vacaciones con su marido Javier, va a Cantabria. Ella ya estaba runtando la idea, ¿no?, de visitar lugares marianos. Tiene esa inquietud desde ese sueño que tuvo, ¿no? Ese sueño tan real que ella remarca, era algo muy real. No es ese típico sueño que uno lo tiene, ¿no?, y ya se acuerda de algo pero rápidamente se lo olvida. No, no. Eso lo tuvo presente y lo sigue teniendo. Tan presente que nos lo ha contado, ¿no?, años después. Viaja a Cantabria. Y entonces es cuando ella se acuerda, porque ha oído hablar, de que en San Sebastián de Garabandal, una remota aldea, se aparecía la Virgen, ¿no? Se había aparecido en su día. Ella eso no se lo terminaba de creer, era muy escéptica. Entonces dejó pasar los días hasta que se lo dice a su marido. Al final de la semana de vacaciones, ya a punto de regresar a su vida normal. Y su marido le dice: bueno, María Jesús, nosotros si vamos a Garabandal es en honor a la Virgen María. Y así lo hicieron. Iban escépticos y pusieron los pies ahí en julio de 2020. Cuando llegaron, acababan de desayunar 1 hora antes. Ella lo relata esto. ¿Por qué? Porque cuando llegan al pueblo, en la plaza donde la iglesia, empiezan a sentir, a experimentar un hambre atroz. Habían desayunado hace poco. Y una debilidad, como un cansancio, un pesar. Incluso, claro, una falta de paz incluso. Curioso, ¿no? Curioso porque yo tuve la oportunidad de viajar a Garabandal con mi familia. No sé en qué año era, 2010 o por ahí. Yo tendría 10 años, 9, era muy pequeño. Y recuerdo, claro, dicen que los niños sienten algo, ¿no? Tienen una sensibilidad especial.
para captar cosas que los adultos, pues a lo mejor están más dispersos en esas cosas, ¿no? Los niños como que captan cosas. Yo, ¿qué capté en Garabandal? Pues capté lo que dice María Jesús, curiosamente. Es decir, en el pueblo, lo que es el pueblo, como una losa, ¿no?, en el pecho que no te dejaba respirar. Algo curioso. Una falta, una presencia maligna, se puede decir, no lo sé. Yo era un niño. Pero curiosamente también mis padres experimentaron lo mismo, ¿no? Y esa vez que nosotros fuimos, quisimos ir rápidamente al lugar de las apariciones, supuestas apariciones de Garabandal, en Los Pinos, ¿no? Hay que subir, como sabéis, si habéis estado, y dejar atrás el pueblo, ¿no? Ir subiendo y subiendo, y cuando llegamos a Los Pinos, ahí ya sí que es como que pudimos respirar. Ese trayecto lo hicimos rezando el Santo Rosario y era distinto, ¿no? El antes y el después, la oscuridad y la luz. Eso es lo que pudimos experimentar. Eso es lo que también experimentó María Jesús con su marido Javier. Llegan ahí, acaban de desayunar, sienten un hambre atroz que les hace acudir a un bar que hay ahí. No pueden tomar nada, no sé por qué, pero preguntan dónde está el lugar donde se apareció la Virgen. Y les dicen, por ahí arriba, no les dan más indicaciones. Ellos, claro, imaginaros, están perdidos totalmente. Es la primera vez que llegan ahí, en una aldea remota, de alta montaña, escépticos totales, no se creen que la Virgen María haya aparecido ahí, y están que no dan una. Entonces se quedan esperando, ¿no? Oye, pero ¿por dónde será y tal? Y de repente a su lado aparece un perro, un border collie, que además nos ha enviado fotos. Le agradecemos este material fotográfico de este perro, que aparece de repente cuando ellos más lo necesitan. Y entonces dice María Jesús a su marido, oye, vamos a seguir a este perro, ya que no sabemos por dónde es, pues le seguimos y yo qué sé, Dios sabrá. Empiezan a seguir al perro. Y es increíble, porque van haciendo el trayecto hacia el lugar de las apariciones. En ese momento ellos no lo saben, pero luego lo comprobaron en vídeos, ¿no? Efectivamente, ese camino es el que llevaba a Los Pinos. Y en un momento dado, María Jesús se le desata el cordón del zapato. Se agacha, se lo está atando, y el perro se para a esperar a este matrimonio. A esperarles con paciencia. Increíble, ¿no? Porque se queda mirando a María Jesús como diciendo, no te preocupes, yo te espero, ¿no? Y el perro les fue guiando. Fue, se puede decir, su ángel de la guarda en esa primera vez que iban a Garabandal. Van subiendo hasta toparse con la capilla de San Miguel, que está a mitad de camino, por el camino ahí, hacia Los Pinos. Entran a esa capilla a rezar un momento. El perro les espera afuera, sentado, con paciencia, con una intuición y con un saber estar increíble, ¿no?, que ya lo destaca. Y cuando van a salir, ese perro ya no está. Ha desaparecido. No lo vuelven a ver. Ellos ya hacen el camino hacia Los Pinos, logran llegar, y es entonces cuando ese hambre, esa extenuación, ese cansancio que tenían en sus cuerpos, frente a esa imagen que hay de la Virgen María de Garabandal, en el árbol donde supuestamente se apareció a 4 niñas en los años 60, desaparece todo ese malestar. Ya no tienen hambre, recobran las fuerzas y sienten mucha paz, hasta el punto de que sienten la presencia de la Virgen. María Jesús así lo relata. Esta mujer, que iba totalmente escéptica, de alguna manera se topó con la misma presencia de la Virgen María, que le inundó completamente. Es increíble, ¿no? Porque dicen que la primera vez que uno va a Garabandal, la Virgen María le hace un regalo. Ese regalo, para María Jesús y su marido Javier, fue la aparición repentina, inesperada, de ese perro que les guió. ¿Acaso la Virgen María envió ese perro a María Jesús y su marido para que les guiara? ¿Para que les mostrara, como lo hizo ya 2 meses antes, a María Jesús en un sueño, que ella estaba presente en sus vidas, que ella estaba ahí cuidando?
de ellos. Es increíble. Y qué bonito es volver una vez más a encontrarnos, queridos amigos, con lo sobrenatural en los perros. Es asombroso, porque no es el único testimonio en Garabandal. Ya hablamos en su día de Medjugorje, hablamos en su día también de San Juan Bosco, hablamos en su día del joven Augusto, y ahora estamos hablando de este perro. Y estamos hablando de experiencias también de personas que dicen haber visto a un perro que en momentos que lo necesitaban aparece repentinamente, como en el caso que nos ha contado María Jesús para Refugio Zabala. Es asombroso todo esto. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Realmente la Virgen María, ¿no? Dios, en momentos dados de nuestra vida puede valerse de un perro, por ejemplo? Un perro que podemos ver en nuestra vida más cotidiana para ayudarnos. En el caso de San Juan Bosco, así lo vemos. En el caso incluso de santos, ¿no? Que ya iremos comentando aquí, hay experiencias brutales que a uno le hacen pensar que efectivamente, igual que un ángel de la guarda puede tomar forma de una persona, puede también tomarla de un perro, ¿por qué no? En momentos en los que uno lo necesita. Lo importante es tener fe, ¿no? Es hablar de estos temas en una sociedad en la que se ha dado completamente la espalda. Pero yo, antes de terminar este programa, queridos amigos, esta historia increíble, ¿no? Esta historia que al final también es, de alguna manera, de conversión en el interior de María Jesús. Porque fijaros que esa era la primera vez que iban a Garabandal, julio de 2020, pero ahora van cada año. Han ido ya varias veces, ¿no? ¿Qué sentirán ahí para volver una y otra vez, una y otra vez? Estas personas que eran escépticas y que se toparon con la presencia de la Virgen y que mantienen ese recuerdo, ¿no? Esa experiencia, ese fenómeno sobrenatural de ese perro para siempre en su memoria, ¿no? Algo increíble. María Jesús dice que ese sueño que tuvo en mayo de 2020, que le hizo ir a Garabandal después, fue el inicio de esa relación con la Virgen María, esa relación que estaba muerta. Pero vayamos a algo también increíble, que tiene que ver con los perros y que yo me quedé impresionado, ¿no? Cuando lo leía dije, esto lo tengo que contar aquí, tengo que compartirlo con mis queridos amigos, ¿no? De Refugio Zabala. Leyendo una novela emblemática, de Miguel Delibes, La sombra del ciprés es alargada, quizás la novela más conocida de él, ¿no? Después del Camino. Una novela que tiene un estilo sencillo, pero que a uno le atrapa, ¿no? Le atrapa en ese niño que no tiene padres porque han fallecido, que está a cargo de su tío. Un niño que se siente triste, en soledad, ¿no? Porque su tío se lo quiere quitar de alguna manera del medio, llevándolo a vivir con un profesor, Mateo Lesmes, que le acoge en su casa a cambio de una remuneración económica que le pide al tío de este niño para hacerle un hombre en lo académico, en la educación. Mateo Lesmes, un profesor que vive con su mujer y con su hija pequeña, pero vive en un ambiente quizás frío, ¿no? Que percibe en este primer momento este niño sin padres, que acude ahí por primera vez para vivir en esa casa donde no les conoce de nada, donde se siente sin patria, donde se siente totalmente solo. Pero es sorprendente porque al inicio de este libro hay una enseñanza brutal, y es al final lo que encarna la naturaleza, en concreto, diría yo, los perros, como vamos a ver ahora, y animales incluso que podemos tener, ¿no? En nuestro día a día. Es increíble porque, como digo, este niño pasa el umbral de la puerta de la familia Lesmes para vivir ahí durante varios años, educándose, y es entonces cuando dice lo siguiente, ¿no? Después de cenar, antes de acostarme, aún tuve una satisfacción aquella noche. Conocí a Fanny. Fanny era una perrita ratonera, con psicología de gato,
era faldera, amante del fogón y mimosa para reclamar los desperdicios de la carne. No obstante, en sus manifestaciones de cariño, era perro, desde el hocico hasta la punta del rabo. Noté que todos en aquella casa amaban al animal más de lo que aparentemente se amaban entre sí. Yo también le cogí cariño, porque por lo menos demostraba la alegría de vivir que no existía, al parecer, en los pechos de los demás habitantes de la casa. Cuando poco más tarde, don Mateo, el profesor, me acompañó a mi cuarto y se despidió de mí, deseándome buenas noches, volví a experimentar la angustia de soledad que me acongojase una hora antes. Encontré mi habitación fría, destartalada, envuelta en un ambiente de tristeza que lo impregnaba todo. Cama, armario, mesa y hasta mi propio ser. Temblaba al desnudarme, aunque el frío no había comenzado aún a desenvainar sus cuchillos. Me daba la sensación de que todo, hasta las paredes y el techo de la habitación, estaba húmedo de melancolía. Por otro lado, nadie se preocupó de llevar a aquel cuarto la caricia de un detalle. Todo raspaba, arañaba, como raspan y arañan las cosas prácticas. No existía una cortina, o una estera, o una colcha, o una lámpara, con una cretona pretenciosa. Allí todo era rígido como la vida y útil como la materialidad del dinero lo es a los espíritus ávaros. Me resigné, porque esta vida arrastrada, materializada, estaba forzado a vivirla unos cuantos años. Al apagar la luz y llenarse de lágrimas mis ojos, que aguardaron a las tinieblas para no escandalizar a la materia que me envolvía, mi pensamiento quedó muy cerca, dentro de la misma casa, pero casualmente fue a parar a Fanny, el perro, y a los dos pececillos rojos que nadaban en la pecera verde. Es asombroso. Esto me ha dejado marcado, ¿no? En medio de ese ambiente de soledad, de tristeza, de desamor incluso, llega a relatar este niño, ¿no? Es una novela, quizás de carácter autobiográfico, no lo sé. Este niño se refugia en la soledad de una casa que no conoce, de una vida nueva que le está por venir, de unos seres que habitan esa familia que son fríos, ¿no?, en el trato entre unos y otros. En cambio, él acude, ¿no?, encuentra la esperanza, un rayo de luz en medio de la oscuridad, precisamente en la mascota, en el perro que esta familia tiene. Un perro que encarna esa felicidad, ese amor del que carecen los miembros de la casa, de la familia. Y en esos pececillos también, en un acuario, que están en su habitación. Ese es el refugio de este niño. Una enseñanza brutal, ¿no? Cómo la naturaleza, cómo estos animalillos que nos rodean, nos enseñan tanto al ser humano y nos sirven de refugio, ¿no?, de esperanza, de seguir caminando en mitad de las dificultades. Qué episodio tan bonito, ¿verdad? Para acabar esta historia, este testimonio, este nuevo programa de Perros de la Guarda, que no será el último, porque el sábado que viene, a las 10:30 de la noche, una vez más, volvemos con historias asombrosas sobre estos animales, amigos, que tanto queremos. Hasta pronto. Compañero incansable de viaje, el mejor amigo del hombre, sostén en las adversidades, leal, paciente, afectuoso. Perros de la Guarda.